nit! Y vamos a comenzar esta noche especial. Y es que yo vengo de una familia en que se cuenta cuentos de siempre, como en toda Latinoamérica, pero ya mi abuela contaba cuentos. Y contaba en las fiestas mayores de su pueblo. Ella se ponía allá al escenario y siempre comenzaba, la nombraban, cada año le sabían el cuento, pero a ella siempre le encantaba contarlo. Porque cuando le preguntaban cómo era el origen ese, cómo fue al principio de todo esta humanidad, ella decía: yo les tengo la versión mía, y esta versión, duélale que a quien le duela, fue así. Dios había creado todo. Había hecho las montañas, los mares, los ríos, los animales, los astros, el día, la noche. Había creado todo ese paraíso. Y sí, y había elegido para que disfrutara de ese paraíso nada menos que a Eva. Sí, Eva. Ya sé que muchos no dirán otra cosa, pero sí, era Eva. Y dijo mi abuela: sí, Eva. Y la verdad es que Eva estaba disfrutando de todo, porque había tanta fruta, había tantos ríos. Ella nadaba durante el día, hacía jogging, subía, escalaba, bajaba los volcanes, volvía a bajar. Y la verdad es que se lo pasaba bien jugando con los animales, disfrutando de todo ese paraíso. Y se lo pasaba muy bien, porque en ese paraíso llamado Colombia, no les he dicho, ¿no? No os he dicho que el paraíso lo crearon en Colombia, ¿no? Pues sí, resulta que, y luego nos llamamos que el segundo país en biodiversidad. Que lo administren otros y que no sepan es otra cosa, pero era un paraíso. Y la verdad es que ella estaba feliz. Eso, comiendo arepa, eso, preparándose unos embutidos, mejor dicho, comiendo frutas a morir. Y claro, ella comía y dormía. Y luego volvía a comer y descansaba. Y volvía a comer. Y porque al otro día también tenía pues vacaciones y entonces seguía corriendo. Y después volvía a dormir. Y volvía a comer. Y a correr otra vez. Y correteaba. Y dormir. Y comía. Comer. Y se fue cansando. Porque eso de tener vacaciones todos los días, eso cansa también. ¿O no? Como que no. Eso no hace todos los días, que no han más tenido vacaciones, pero sí, eso de tener todo el tiempo libre, y ella estaba cansada de eso, de estar ahí todo el tiempo, dele a disfrutar, pero no pasaba como que nada de fuera del lugar. Así que un día no se aguantó más y fue a reclamarle a Dios. Se subió nada menos que al Nevado del Ruiz, uno de los grandes balcones de allí, y desde allí comenzó a gritar: ¡Dios! ¡Dios! Es que no he dicho. Eva era paisa, es decir, del noroeste de Colombia. Entonces por eso tendrá ese sonido. ¡Dios! ¡Dios! Y Dios, que estaba allá, en plena concentración, buscando a ver quién administraba semejante paraíso. Buscando en Google, metiéndose en todas las páginas, a ver a quién se le medía. Y claro, eso había candidatos a doquier, pero bueno. Y de pronto yo, que Eva seguía insistiendo allá: ¡Dios! ¿Puedes bajar un momentico, sí? Y Dios les respondió: sí, a ver, ya bajo. Y bajó en su nube. En su nube personal, claro. Y bajó, y entonces se quedó mirando a Eva y le dijo: ¿qué quieres, hija? Y ella le dijo: ay, Dios, mira, yo te quiero agradecer por todo lo que has colocado aquí. Vea esas montañas, vea esos paisajes, vea esos ríos. No, yo ya, pero dijo, ya campeona en submarinismo, en escalada, en todo. Yo soy campeona en todo, pero es que yo me aburro. Dijo Dios: ¿cómo que te aburres? Pero si tienes todo el paraíso. Dice: sí, pero eso no es suficiente. Ay, no, yo quiero otra cosa. Y Dios, que sabe por dónde va el agua al molino, pues
Me dijo que, ¿quieres qué? Un hombre. Y ella dijo, un hombre. ¿Y eso con qué se come? A ver. Dijo, no, mira, un hombre, a ver te explico, un hombre es un ser de tu propia naturaleza, pero que, a ver, tiene otras formas, tiene otra manera de caminar, de moverse, de pensar y hasta de sentir. Así. Pues eso me gusta, hágamelo, pero ya. Dijo, sí, pero es que Eva, no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Y eso por qué? Mira, porque resulta que a los hombres no les gusta perder, se creen únicos. ¡Ay, hágamelo, que yo le dejo ganar! Yo le dejo que se crea lo que quiera, pero hágamelo ya, dijo. No, Eva, lo que pasa es que, mira, es que son malos enfermos, nunca terminan de tomarse los remedios, siempre hay que insistirles. ¿Y yo para qué estoy aquí, con lo desocupada que estoy? Pues yo le doy, usted tráigame la cuchara y el remedio que yo se lo doy. Dijo, no, Eva, lo que pasa es, a ver, ¿cómo si te lo explico? Es que los hombres, pues, nunca encuentran lo que buscan, aunque lo tengan muy cerca. Y allá se ríe ella como con todo el convencimiento. Y él ya le dijo, pues yo se lo encuentro, le pongo stickers, lo que sea, pero le pongo letreros hasta que lo encuentre. Dijo, sí, mira Eva, es que la verdad es que yo no te lo quería decir, pero es que los hombres pueden ser sublimemente tiernos, pero terriblemente brutales. Ese es el hombre que yo quiero, dijo ella. Hágamelo, pero ya, eso es lo que yo quiero. Vaya. Fabríquemelo, pero inmediatamente, por favor. Y Dios dijo, uy, ¿de verdad quieres? Pues sí, estoy convencidísima. Muy bien, yo te lo creo, te lo fabrico, pero con una condición. ¿Cuál? Que todo lo que te he dicho hasta el momento quede de mujer a mujer.